Bienvenidos y bienvenidas a Zoom a Vincularte, el podcast, una iniciativa del Instituto Humaniza Santiago. En esta tercera temporada, Freddy y Valentina dialogarán con sus invitados sobre distintos aspectos y miradas en relación a la regulación emocional. Gracias por escuchar. Hola, les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Zoom a Vincularte de esta tercera temporada focalizada en el gran tema, el gran paraguas como tema de la regulación emocional. El capítulo de hoy es regulación emocional en la escuela y desarrollo socioemocional de niños y niñas. Como siempre, estamos junto a Freddy Orellana, que va a presentar a nuestra entrevistada de hoy. Sí, bueno, tenemos el honor de tener en este podcast a Neva Milicic. Ella es una destacada colega, psicóloga, académica, autora de numerosos libros y publicaciones sobre desarrollo socioemocional, educación emocional, autoestima y convivencia escolar. Neva ha dedicado gran parte de su trayectoria a investigar y promover una educación más humana, centrada en el bienestar emocional de niños, niñas y adolescentes. Así que Neva, muchas gracias por participar de nuestro podcast y bienvenida. Muchas gracias, Freddy, muchas gracias, Valentina. Aquí estamos, listos para conversar sobre un tema que no sé si tenemos ninguna autoridad para hablar, ¿no? En la medida que los adultos le estamos dando un tan mal modelo de regulación a los niños, estamos violando todas las leyes que favorecen la regulación. Estamos violando todos los apegos, estamos matando padres, hermanos, dejando niños heridos, en una cosa que no tiene nombre, en que nadie escucha la voz de los niños. ¿Y cómo le vamos a hablar de regulación cuando todos gritan en la pantalla cada vez más y aunque tú no los dejes ver? Ayer yo hacía Zoom para encontrar algún programa que se pudiera ver y la verdad es que decía cuánta agresión y cuánta pornografía me como en esta zapping nomás, sin pensar en... Sí, Pero escuchar las noticias es de terror. La sí. inoperancia de los adultos para proteger a los niños es como lamentable. Entonces, yo pensaba ayer, mientras pensaba que me gustaría decirle a los papás y a los colegios, porque a mí no me gusta mucho la tele, yo te he contado, y Ujú. me cuesta mucho que me pillen, pero a ustedes como les tengo un cariño especial, ya, me pillaron. Entonces yo digo, bueno, ya que me voy a levantar a hacer una cosa difícil, ¿qué me gustaría decirles? Primero que los adultos deberíamos tener mucha vergüenza. Ujú. Yo no sé quién educó a los que nos mandan. ¿Dónde estarán las figuras de apego? Mm. Eh, es dramático. ¿Ah? Parecen preescolares. El otro día leí ese libro maravilloso de Gabor Maté, Tus hijos te necesitan, que es de lo mejor que haya leído yo en términos de crianza y que me removió muchas de mis posturas en relación al tema. Y Ujú. decía que él hablaba del síndrome preescolar, ¿ya? Que hacen pataletas y gritan yo quiero, y está bien en los preescolares, esperable, es una etapa que tiene que suceder, pero hay gente adulta a cargo del mundo, lamentable, Claro, lamentable. y en ese sentido pensábamos que es verdad que tiene un punto de injusticia centrar el tema en la regulación emocional de los niños en las escuelas, porque evidentemente los niños están muy desregulados en la escuela y uno puede escuchar muchos testimonios y es como es una información que se posee, ¿no? Que desde hace algún tiempo los niños, digamos, están estresados, están cansados, hacen
digamos, transgreden algunos límites, no quieren entrar a la sala algunos niños, ¿no? Y, eh, y centrar el tema en solo en los niños y no en los adultos me parece que tiene una injusticia importante y tú la estás poniendo eso en el primer plano, ¿no? Ciertamente que, bueno, el problema es que no se puede hablar de regulación sin hablar de vínculos. Eh, Porque los vínculos son lo que nos hace respetar las normas y las reglas. ¿Ya? Cuando nuestros vínculos son sólidos, podemos respetarlas y en este sentido, claro, los profesores reciben a los niños con un bagaje de la casa, a ver, a lo mejor de apego bastante insuficiente, porque el apego es como, a ver, es como lo que une, ¿no es cierto? Ujú, La conducta lo que da una cierta integración a los comportamientos de los niños. Si los niños no vienen, no logramos que los padres puedan ayudarlos a regularse, va a haber una respuesta. El Gabor Maté rescataba un concepto bien antiguo de contravoluntad, ¿no? De cómo que es posible que nosotros obedezcamos cuando sientan que algo es una imposición o cuando estamos en situación de malestar emocional. Yo que la televisión me pone y la computación me pone en una situación de regulación cuando me empiezan a llegar las propagandas y me empiezan a invadir y me cortan la comunicación, uno siente que se va a regular. Uno sabe que el bienestar es fundamental para la regulación. Si tú no estás en un estado de bienestar, muy posiblemente te vas a desregular y los niños que están en una etapa de maduración con mucho mayor. Y cuando sientes que va a estar siendo manipulado, de ujú, alguna manera aparece esto de la contravoluntad. ¿Me queréis mandar? No, yo paro la pluma y no me dejo ujú, mandar. ¿Ah? Entonces, ujú, ¿cómo solamente fortalecer los vínculos? Y cómo la gente regular es porque es más empática, es porque tiene buenos vínculos. Entonces, conectarlos con los niños desde su carencia, desde que lo que explica su comportamiento en el fondo muchas veces son unas trayectorias de vida muy dolorosas, muy difíciles, muy traumáticas en que no han logrado establecer vínculos amorosos que los contengan y que le den seguridad, ¿no es cierto? Porque cuando uno está inseguro, patalea, rabia, o sea, busca maneras de reaccionar, o sea, la seguridad y en los contextos seguros en el plano escolar. Yo hace rato que hablo sin ningún éxito, pero no importa, voy a volver a hacerlo, de la importancia de que el contexto seguro sea seguro para los profesores y para los alumnos. Eh, yo sé que es caro, pero soy muy partidaria de la codocencia. Creo que a como ujú. están los niños y como van a estar, porque ojalá me equivoque, pero pienso que si ahora estamos en una epidemia importante de salud mental, en 5 años más esto va a ser una olla de grillo, ¿no? Ujú. Con mucho resentimiento, con mucho terrorismo, porque puedes hacer las cosas con la fuerza, pero los enemigos chicos hay que contarlos y los niños han vivido angustiados, oprimidos. Y mientras más leo sobre epigenética, me doy cuenta que esto se traspasa por 3 generaciones, ¿ya? La Ujú, angustia, la depresión, el miedo, la agresión, las conductas violentas, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo. ¿Ah? La transmisión epigenética existe, está absolutamente comprobada en las especies inferiores, pero también en las mayores. Cuando tú haces trabajos transgeneracionales, te das cuenta de lo importante que es la transmisión epigenética. Y este contexto en que están educándose los niños es muy fatalizado, ¿ya? Entonces, para eso lo único remedio es lograr contextos seguros y apego seguro, ¿no? Y yo pienso que para eso vamos a tener que pensar en codocencia.
yo soy muy partidaria de la inclusión, pero entiendo a Ujú, los docentes cuando dicen que la inclusión les dificulta la tarea en algunos aspectos, porque cuando un niño se desregula, y los niños que tienen más neurodivergencia se desregulan más, tiene que atenderlo y qué pasa con los otros, también se desregulan, se contagian. Si hubieran dos personas en la sala de clase, primero como que das una situación de más igualdad en el poder. ¿Ya? O sea, mm, hay dos personas que están a cargo, si alguien se cae, otro, uno puede llamar por teléfono y otro atender al niño o a los niños cuando dos están peleando, dos personas, uno puede contener a cada cual, es decir, cada vez hay menos niños, tenemos más hijos únicos, tenemos unas tasas demográficas lamentables. La gente no sabe que educar un niño es mucho más difícil que educar dos, ¿no? Eh, Porque un compañero en la vida, un hermano, mitiga harto las angustias. Pero ya, esto es así y vamos a tener recursos y los recursos dados en educación son más rentables. Yo creo que la codocencia es un tema importante para tener como los recreos protegidos. Ahora, entendemos que los profesores tienen que descansar, por lo tanto, quien cuide los recreos deben ser quizás otros, ¿ya? Otros que hagan actividad física, que trabajen, que hagan música, que canten, o sea, que realmente signifique un break, no solamente un control, o sea, esto de los recreos y del patio vivo es súper importante. Si el niño encuentra incentivos y alicientes y bienestar en el colegio y experiencias emocionales positivas, pensemos que nuestros niños de sectores vulnerables tienen muy poca posibilidad de experiencias emocionales positivas frecuentes, ¿verdad? ¿Cómo no los sacamos más a las calles? ¿Cómo no vamos más a los parques? ¿Cómo no conseguimos un grupo que nos vaya a hacer música, que enseñe una orquesta? En fin, tenemos tanta evidencia que los cerebros sincronizados a través de la música, por ejemplo, son mm, mucho más regulados. mm, Los colegios tienen que tener un coro, tienen que tener un mm, coro, tienen que tener talleres de música. No importa que canten, no necesita ser el coro de los niños de Viena, es el coro ujú, del colegio, que mm, lo dirige el que canta menos mal y le gusta la música, y en que participan los que les gusta la música. Y cantar antes de las clases sincroniza los cerebros. Hay evidencia experimental que cantar juntos sincroniza. Miren ustedes esas fieras que son los jugadores de fútbol, que se matan en la cancha, que son un pésimo modelo, que son mi mejor ejemplo de lo que es la desregulación y el secuestro emocional, ¿no? Pero cuando cantan la canción nacional parecen niños de pecho, mm, cantando con la mm, manito aquí, ellos como buenos mm, niños, duran como 10 mm. minutos, pero no importa. Da la impresión de que están sincronizados. Y todos sabemos que en los ritos iniciales, en los ritos de funerales, en todos los ritos, la música nos conecta, nos une. Es como es muy importante la música, ¿ah? Entonces, ¿Ya? bueno, hagamos que los niños canten. Había un colegio en que cada curso tenía un día a cargo la música del colegio, con cierta supervisión para que no hubiera rap, porque además no solamente la pornografía viene por las pantallas, sino que Ujú, viene por la Sí, música, ¿ah? sí. Entonces, sí. bueno, eso te diría yo que para mí es una cosa importante. La seguridad de los profesores, la seguridad de los niños, los elementos variados. Y Ujú. haciendo una Ujú. cosa que puede ser, eh, no sé si tan ética, quiero contarles que yo escribí este libro para los profesores que se llama Formación Emocional en los entornos educativos. ¿Lo puedes levantar un poco más para No verlo? lo ¿Lo puedes escribí yo solo, sino que con dos personas más, una con que trabajo hace más de 30 años en los sectores educacionales vulnerables y con mi hija que es psicóloga educacional también. Ujú, Lo escribimos en la pandemia, habíamos empezado otra cosa, pero lo reescribimos. Y una de las cosas que nos dio más trabajo, no es necesario que se lea en el libro entero, es los recursos. Tener recursos ayuda mucho. Tener libros para alumnos, libros para profesores,
videos, películas. Las películas sensibilizan mucho para el aprendizaje emocional y muestran a dónde va la desregulación. Ver, por ejemplo, La cadena de favores, ¿ya? Ver Wonder, son experiencias. Piensen que los niños pobres no van al cine, ni conversan sobre películas, porque no solamente es ver la película, sino que hacer un diálogo, y si los colegios los días sábados hicieran cineforos o si tuvieran grupo de cine, irían logrando una mayor sensibilización. Y los cuentos ayudan muchísimo. Les voy a contar una anécdota personal. A mí me gustan mucho los cuentos para niños, ¿ah? Y con Ujú. un grupo de gente de la universidad nos juntábamos los días lunes en la mañana, que es un día difícil para partir, a contarnos cuentos. Y cada una traía, una semana le tocaba una y otra un cuento que le había gustado. Muchos, la mayoría de ellos eran cuentos para niños. Tomábamos el cuento junto con un café y nos íbamos a trabajar. El vínculo que tenemos entre ese grupo 20 años después es enorme. Y te acuerdas cuando contaste, y te acuerdas cuando dijiste, porque esta elaboración de los mensajes, de los cuentos, de los libros, de las películas, y por eso les digo los recursos. No es necesario que todos tengan el libro, pero yo pensé alguna vez que el Ministerio de Educación iba a comprar un libro para cada biblioteca, por último, para que estuvieran, pudieran sacar los recursos, ¿ya? Ni siquiera que se leyeran el libro. Pero en algunos colegios lo que han hecho son clubes de lectura y uno se lee un capítulo, porque en realidad el bodoque es bastante grueso, y le cuenta a los otros y conversan sobre el tema y el otro lunes otro lo hace. Yo creo que los clubes de lectura de profesores sería importante porque tenemos que nutrirnos un poco, ¿ah? Eh, para hacerlo. Bueno, eso te diría yo que el tema de la seguridad en el colegio, porque mira, el apego familiar debiera ser incondicional, pero el apego escolar no es incondicional, ¿ya? Los vínculos que tú haces en el sistema se van, tus compañeros se van de viaje, unos eran inmigrantes, otros van a volver a Venezuela, nos van a llegar otros, te vas a cambiar de colegio, un día te van a querer y otros no te van a querer. No es como tus papás que te van a querer aunque tú no hagas exactamente lo que ellos querían que hicieran, ¿no? Entonces, Mm. es un apego condicional. Por lo tanto, tenemos que llenarlo más de experiencias emocionales positivas, donde los niños tengan bienestar psicológico, donde encuentren la posibilidad de hacer vínculos. No quiero decir con esto que los vínculos de amistad no sean fundamentales. Yo creo que aprender a hacerse amigo es fundamental, ¿ya? Y los amigos juegan una parte importante en la construcción de identidad, en la infancia y en la vida adulta, pero no pueden reemplazar al apego a los padres. Pero sí Mm. podemos lograr que los niños que tienen problemas de apego encuentren algunos vínculos afectivos importantes en el colegio que los guíen, que se sientan queridos, que se sientan valorados, que se sientan sobre todo, diría yo, visibilizados. No voy a hablar más porque si no me voy a comer la pantalla y ustedes no van a poder hacer ninguna pregunta. Está bien. Frida, em, bueno, muy potente lo que estás diciendo, ¿no? Es difícil pensar como en, a pesar de que has llegado a poder hablar como de estrategias, de ideas, de cosas que efectivamente se pueden hacer, ¿no? Para fomentar los vínculos o la regulación que pudiésemos alcanzar en el colegio, en los espacios escolares. Pero me gustaría llevarte un poquitito más atrás porque partiste dando un diagnóstico y un poquitito un pronóstico de qué es lo que tú estás viendo. Entonces, Ojalá me equivoque. ojalá te equivoques, sí. Pero, pero claro, es difícil no sintonizar con tu pronóstico cuando estamos trabajando también nosotros en salud mental, conociendo a las familias, conociendo a los chicos, conociendo lo que está pasando con las pantallas. O sea, no, es un pronóstico que pinta. Entonces, pero me gustaría preguntarte, como yendo un poquitito más atrás, ¿qué es lo que estás viendo tú? Porque hablaste de cómo toda esta desregulación y todas estas cosas que pasan aterrizan en el colegio, ¿no? ¿Qué es lo que estás viendo tú que cambió más sustantivamente en los últimos 10 5 años, además de la pandemia? ¿Qué es lo que está pasando? Que esto es,
es distinto ahora desde tu punto de vista o que se ha agravado o cronificado, ¿no? A ver, primero yo diría una disminución que eso es muy fuertemente después de la pandemia, de la empatía. Y la empatía está a la base de la regulación, porque cuando el Freddy me mira con aire, cállate, Neva, yo me doy cuenta que he hablado mucho rato, ¿no? No necesita pararme el Freddy, no sé si me entendió. O sea, porque Ujú, la mirada transmite afecto, transmite freno, transmite muchas cosas. Esta mm, generación no se ha mirado a los ojos, ni los padres a sus hijos. He visto mamá dándole pecho a las guaguas viendo el celular. He visto mamás guaguas en los cafés, con una guagua, con un iPad en el coche. Ahora los coches vienen con una cosa para poner el iPad y la guagua en un iPad. Eso no son miradas, ¿no? La mirada humana es móvil, es rápida, transmite aprobación, no, es otra cosa, ¿ya? Entonces, yo siento que hay un tema de empatía que está a la base, yo creo, con Goleman y con hartos otros, que es la pieza clave de la inteligencia emocional, ¿no? O sea, mm, tenemos que aprender a mirarnos a los ojos, a expresarnos emociones positivas, a conectarnos. Se dice que uno tiene que partir en conexión. Por ejemplo, a mí me gusta partir las clases preguntándole a los niños cuando hacía grupos de desarrollo emocional, ¿alguien tiene una buena noticia o una mala noticia que contarnos? Entonces uno dice, uy, se me murió el perro. Entonces uno se agarra del perro y de la pena y logra crear un clima y hablar sobre esa emoción. Otro dice, mi mamá tuvo una guagüita, ¿ya? Entonces, ay, qué bueno, vas a tener un hermano, vas a ser hermano mayor, cuéntenme quién más tiene hermano. Entonces vas haciendo vínculos. Entender que mientras más sabe uno de alguien, más cerca está de ese alguien. Y cuando hay más cercanía, hay menos agresión, cuando hay más afecto, ¿ya? Entonces es importante que los niños conozcan y partir con una cosa tan simple, que bueno, también se parte otras veces con el emocionario, pero básicamente, ¿en qué andas hoy? O partir a comienzo de año, ¿cómo vienen para este año? ¿Ah? En qué ánimo vienen, en que los niños se conecten a través de los sentimientos, eso va creando vínculos, va creando una sensación de seguridad. Establecer normas poquitas, poquitas, pero entre ellos, o sea, por ejemplo, con los grupos cursos, para ver cómo podemos hacer para llevarnos bien este año, para ser buenos amigos y para aprender más. Reúnanse grupos de 4, hagan un póster, no se lo digan todos ustedes, ellos tienen capacidad de construir y les van a contar las necesidades. Otro día pregúntenle qué les gusta y qué les carga. Y vayan anotando en la pizarra, a mí me gusta el fútbol, a mí me gusta el vasco, odio escribir, me carga el rock pesado. Vas a poder armar grupetes entre ellos que se conozcan. Mira que hay dos que les gusta tocar el trombón, muy poco mm, probable, pero podría ser. Suceden esas mm. cosas, esas simetrías milagrosas, ¿ah? El conectar con los intereses y te da a ti como adulto trabajar los intereses. Trátalo por el nombre. No le digáis Orellana. Mm, No le digáis a ella, por más que tenga origen croata, por su apellido. Dile, vale, o sea, ¿y cómo mm, se aprende uno los nombres? Mira, yo vivía en un departamento y a veces he tenido que celebrar cumpleaños de nietos, o, y entonces vamos a la playa y jugamos al alto. O sea, juegan ellos al alto. Y yo escucho atentamente los nombres, ¿ah? Valentina, Matías, eh, y uno ve la respuesta de los niños, tú te los vas aprendiendo, porque ciertamente es muy difícil saberse los nombres de todos los niños. Yo que le hacía clases a gente no tan numerosa, me costaba mucho aprenderme todos los nombres, entonces hay que buscar un recurso en que ellos se sientan personalizados, porque siempre visibilizamos o a los más brillantes o a los que friegan más, digamos. Los del medio pasan bastante invisibles y los del medio son muy importantes para la convivencia escolar porque hacen un colchón, ¿ya?
porque van a ser los que van a ser los testigos cuando hay bullying. Entonces hay que Mm. considerarlos más, hay que fortalecer ese grupo, ¿ah? Fortalecerlo con el vínculo. Y con el vínculo que ustedes me hacían una pregunta la otra vez, que es el juego. El juego es el vehículo natural de los niños, ¿no? Eh, y esa es una forma de vincularse. Sí, él pensaba en esto del contacto, ¿no? Que estamos interferidos, desde hace algún tiempo estamos interferidos por las pantallas eh, y por la carencia de límites, ¿no? Yo tengo pacientes que cuando están acá apagan el teléfono, estoy en mi consulta ahora, apagan el teléfono porque piensan que el teléfono los escucha, ¿no? Y porque después de que hablan de un determinado tema aparece publicidad en el teléfono acerca de ese tema, ¿no? O sea, los límites están completamente transgredidos, ¿no? Y por eso me causa mucho sentido como tú comienzas este diálogo, Neva, en relación a cómo le vamos a pedir a los niños que se regulen si el mundo adulto está tan desregulado, ¿no? El colegio, voy entendiendo de lo que vas planteando, que el colegio podría ser una posibilidad de vivir una experiencia humana diferente, ¿no? Que permita entonces restablecer el contacto, ¿no? Y eso parece que tiene harto que ver con el hemisferio derecho, con la música, con los afectos, con el ser considerado, ¿no? Em, Fíjate que un como, antiguo, perdona, un sí, antiguo que era Rogers, hablaba de la consideración positiva e incondicional, ¿ah? sí, O sea, el niño por existir merece respeto y sus opiniones tienen que ser escuchadas, aunque nos parezca un aberrante. Es decir, mira, ¿no? tú piensas eso, sí, a ver, explica un poco más y probablemente ahí va a ir saliendo otra cosa, pero sentirse apreciado incondicionalmente es muy importante. Sí, claro, Y los claro. comentarios dichos al pasar, la gente no se olvida nunca más. Ah, tú no te acuerdas, pero la gente se acuerda. Me acuerdo de una mamá que me vino a ver, porque yo le había visto a los tres niños, y me dice, vengo a darte las gracias por lo que me ayudaste. Y quiero contarte lo que más me ayudó. Y a mí me ayudó harto lo que ella me dijo. Eh, claro, cuéntame, ¿qué fue lo que te ayudó? Tú me dijiste, yo te empecé a preguntar, ¿tú crees que yo debo decirle, antes que me terminara, le dije, no, si te lo preguntas, es no. En la duda, abstente. Si dudas, no hay duda. Si tú dices, ¿mandaría a llamar el papá de este niño? No. O sea, uno tiene que saber que el cerebro le está avisando que ese no es un buen camino. ¿Ah? Te está haciendo un favor el cerebro, ¿ah? Al meterte. Yo pensaba si cuando pensaba que él iba a conversar, si iba a decir nombre de algunos que me tienen especialmente atragantado. No, es mejor que no, porque me voy a meter, me voy a conseguir Sí, enemigos gratis, nadie me está preguntando. ¿Ah? O sea, entiendo. eh, Sí, claro. frenar, el tema de la autorregulación de los adultos tiene mucho que ver con el freno y con el acelerador. Hay niños que necesitan freno, hay niños que necesitan acelerador. Los niños tímidos necesitan un poco más de acelerador, los niños freno. Hay un ejercicio de desarrollo emocional precioso con eso. Pero también se puede hacer leyendo. Hay un libro mío que se llama Vamos más lento, por favor. ¿Ah? Y Mm, entonces habla de las veces que uno se equivoca por lanzarse. ¿Ah? Pero usar la metáfora del freno, del acelerador, de hacerle caso a la luz roja, cuando ponerse en los zapatos del otro. Ahora, todo esto, el pensamiento metafórico funciona después de los 8 años. ¿Ah? Los niños más ujú, chicos no pescan tanto las metáforas. claro, Pero claro. sí pescan el direct teaching, lo que uno enseña directamente, o lo Sí. que se enseña a través de la literatura infantil. Neva, y
has mencionado que la codocencia te parece que podría ser un elemento importante en en el trabajo de los docentes, ¿no? Yo lo entiendo bien desde la terapia porque a mí me parece que la coterapia en general siempre es un gran recurso, mientras las situaciones sean Al más grupo, difíciles, más más, coterapia se requiere, ¿no? Más equipo se requiere para poder abordar situaciones complejas. El, Porque los profesores pertenecen a este mundo, están estresados, están cansados, ¿no? Les toca recibir desde la pandemia, les tocó de pronto cambiar completamente su metodología y tener que hacer algo que no sabían hacer, que eran las clases online, ¿no? Porque nunca les había tocado de esa manera, ¿no? Entonces me preguntaba, ¿qué otros recursos ves que te imaginas que podrían ayudar también en el apoyo a los docentes en este camino, digamos, ¿no? De intentar que la escuela también sea, hablo docentes y directivos, ¿no? Como la gente que está a cargo también de los colegios, para buscar un cambio en que la escuela también sea un espacio voy de a contacto volver humano. a lo de la codocencia, porque me parece especialmente cuando hemos cargado a los profesores con muchas tareas nuevas, como incluir los niños con dificultades, cosa para lo cual no recibieron formación de pregrado, eh, incluir la educación emocional, tampoco tuvieron formación de pregrado en eso. Entonces creo que la capacitación continua de los profesores es importante. Y los profesores se dan cuenta, yo hago mucho trabajo de eh, cursos en diplomado, que se lo pagan los propios profesores. Eso debería estar pagado por el colegio y por el ministerio, ¿ya? Cuando tenemos inclusión de más de 3 o 4 niños en los colegios privados, tienen que financiar entre los padres un tutor que no solamente atiende a ese niño, pero también le da la seguridad que está más atendido. El dólar va a estar a $6. Privilegiemos por una vez la educación y la salud mental que se nos está escapando de las manos. Y los daños de la salud mental no son personales. Todos pagamos. Tener un presidente loco es muy malo para 8 millones, 10 millones, 100 millones, 400 millones, es muy malo para la humanidad. Entonces, privilegiemos la salud mental. Y 4 ojos ven más que dos, 4 ojos pueden dar más afecto que dos. Yo también hacía como tucoterapia con la Verónica Gasmuri y la Verónica me decía, estáis tratando mejor a tus pacientes que a los míos. Y yo le decía, no sé qué, o sea, uno se regula. ¿Ah? Eh, Cuando tú te quedas en blanco y no sabes qué decir, viene el otro y te rescata. O sea, vuelvo a insistir que eso es la capacitación, la encuentro esencial. Los profesores por lo menos cada 10 años, debían tener un reciclaje, un trimestre sabático de capacitación para aprender las nuevas tecnologías, lo que está pasando y los cambios que tienen los niños. Y los niños que estamos educando ahora no tienen nada que ver con lo que educábamos antes de la pandemia, nada que ver. Porque se convirtieron en adictos, porque perdieron los vínculos, porque se les deterioró el lenguaje, porque no leyeron, en fin, porque lo hicimos bien mal también. Entonces, creo que la capacitación continua, los recursos para capacitación, pero también la obligatoriedad. Hay un ciclo vital del profesor, que es como de 10 años, son cuando recién empieza. Súper importante que tú estés aliado a uno que esté catalogado como muy buen profesor, porque la docencia es una artesanía, ¿no? Es un arte y se aprende viendo, ¿no? Eh, entonces, eso sería importante en la primera etapa. En la segunda etapa viene un periodo de fatiga, de cansancio, en que uno dice, ¿por qué no mejor no me voy a trabajar en una FP? Ya está. ¿Ah? Mm. Entonces, la gente se va, especialmente los profesores de matemáticas, los profesores de idiomas que tienen más alternativas de pega. Ese periodo hay que hacer algo para reencantarlos. Ahí yo creo que hay que hacer una recapacitación y pienso, por supuesto, bien egocéntricamente, que la educación emocional es un buen tema,
porque todos queremos ser mejores personas, todos queremos construir mejores familias, todos queremos ayudar a que los niños se desarrollen mejor y también aliviarnos un poco de la pesada carga que es educar, porque es postergar mucho de lo que tú sientes. Como decía alguien, un profesor tiene que ser muy buen actor. Puedes estar muy deprimido, pero tienes que llegar con los niños con tu mejor cara. Te puede dejar mucha rabia, pero te tienes que dar cuenta que el adulto a cargo tiene que regularse, ¿ya? Entonces, ahora el hecho que hayan dos personas, los profesores toman mucha licencia médica y con razón, no es que lo inventen, sino que se quedan afónicos, se resfrían, los niños le contagian a uno todas las enfermedades que encuentran. Entonces, la verdad es que hayan dos es una seguridad de continuidad también en el sistema. Pero yo pienso que la capacitación de los sistemas directivos, porque si los sistemas directivos no están alineados con las reformas educacionales, no pasa nada, no traspasan. Necesitamos directores entusiasmados, comprometidos y qué sé yo, ¿ah? O sea, uno ve cuando a un profesor le interesa la educación emocional, tú vas a la biblioteca y encuentras libros bien escogidos, hay celebración de los cumpleaños de los profesores, hay paseos anuales, hay eh, contiendas cooperativas entre los niños, porque el clima es muy competitivo y la competitividad es muy mala para los vínculos. Pero la cooperación es muy buena para los vínculos. Entonces, cuando la gente trabaja en grupo, y yo no te voy a decir que la competitividad no ayude a la eficiencia, un poco, sí, pero cuando la competencia es grupal, se aminoran los efectos negativos de la competencia y se potencian los efectos cooperativos, ¿no? Entonces, creo que enseñarle a los profesores técnicas de grupo, por ejemplo, es súper importante. Los profesores hemos sido enseñados para enseñar frontalmente, pero no para hacer participar, para hacer trabajar, para hacer el trabajo de grupo. Y los niños aprenden mucho más en grupo que en aprendizaje frontal. Claro, y todos también, ¿no? O sea, efectivamente estaba pensando que el trabajar con seres humanos, en términos educativos, en términos también terapéuticos, como nosotros los terapeutas, eh, es una estrategia donde efectivamente yo también pienso que se aprende mucho en el quehacer, ¿no? Se requiere meterse en el quehacer y en un elemento como de taller, ¿no? Porque es como de artesanía, de saber cómo hacer las cosas, cómo vincularse eh, con alguien, ¿no? Y entonces pienso que en ese sentido, el trabajo que hacen los profesores requiere efectivamente también de buscar nuevas formas en el quehacer, ¿no? Y Yo creo eso, también que hay que tener en cuenta que el profesor es el instrumento de la educación, o sea, y tiene que estar bien afinado, porque si sí, está desafinado, horribles cosas pueden suceder, ¿no? Entonces sí. hay que preocuparse de la salud mental de los profesores, ah, con las pausas y con todo lo que el saber acumulado que ya hay en esto, porque pueden dañar mucho a los niños y además se dañan ellos mismos, ¿no? O sea, Mm. es muy importante la salud mental del profesor, prevenir el desgaste. Las condiciones están dadas para que uno se neurotice en la sala de clase. Mm. Qué interesante lo que dices, porque desde la escucha como terapeutas, eso nos hace todo el sentido del mundo y hay un trabajo con la persona del terapeuta, pero como que la persona del profesor se nos hubiese quedado como que es algo que viene dado y que la pega es la transmisión de contenidos o lograr que los chicos aprendan para rendir en las pruebas que tengan que rendir y como que toda esta otra parte que termina siendo el núcleo del que el aprendizaje también sea posible, ¿no? Se nos pierde. Claro, es que si uno no se desarrolla, los árboles cuando dejan de crecer se mueren. Mm. Los Mm. profesores, si no les damos insumos para que crezcan como personas, para que crezcan en sus comunidades educativas, que sean
no solamente el que da, sino que reciba algo en la comunidad educativa, vamos a tener todos los quiebres que tenemos, ¿no? Entonces, eh, y vamos a tener la contravoluntad también y la resistencia para hacer todas las cosas que hay que hacer, que son muchas. Y en realidad yo Mm, siento que el crecimiento personal del profesor debe ujú, estar garantizado. Todos los otros profesionales tenemos muchos congresos, muchos cursos, muchos seminarios, nos vamos de retiro, no sé qué. Los profesores tienen poco de eso, ¿ya? mm, Y, y es necesario, ¿no? Hay que hacer talleres de lectura, grupos de teatro, y los profesores tienen que preocuparse también ellos mismos, porque uno no le puede dar toda la pega a los otros, de los microclimas. Saber qué a ti te pone bien y con quién te pones bien. Una comunidad educativa tiene mucha gente. Por ejemplo, yo me enteré con sorpresa yendo a un seminario de convivencia escolar que los grupos de convivencia escolar se llevan súper bien entre ellos y hacen su microclima, y había unos que salían los jueves a tomarse un trago, en fin, tenían toda una serie porque también son grupos muy cargados psicológicamente, ¿ah? Esta sensación de que te llega un niño con ideación suicida y lo manda al Cefam porque no es tu pega y no sabe, y te dice que tiene hora para 8 meses más, y tú dices, no, no, esta cuestión no puede ser, ¿no? Mm, La atención preferencial a la salud mental escolar, eh, con equipos que puedan ir móviles o con servicios de psiquiatría infantil. Sí, hay que ponerle ojos si los niños están muy mal. ¿Ah? Y estas cosas se pueden parar en la infancia y se pueden activar los procesos madurativos de los niños y se puede activar la resiliencia. ¿Ah? Y puede, pero tenemos que tenerla en mente. ¿Ah? Si no la tenemos en mente, no va a pasar. Hay que acordarse que los niños tienen autoestima y que yo encuentro que la autoestima es un concepto profundamente transformador. Cuando yo me doy cuenta que existe la autoestima, no puedo insultar a alguien, ¿ya? Tan simple como eso, ¿no? Y si sé algunos mecanismos, puedo hacer eh, mucho beneficio. O sea, que los profesores, además de la mentalidad de crecimiento, tengan lo que un psicólogo, que se me fue el nombre, llamaba mentalidad de beneficio. Sentir qué beneficia a la gente, qué de lo que hago beneficia a la gente. A mí que me carga esto de la tele, ¿ya? Cuando me invitan a ustedes que trabajan tanto con los niños, me da no sé qué decir que no. Pero, porque sé que no lo hago mal, ¿ah? O sea, no es un cuento, pero me desgasta, me pone tensa, en fin, no es lo mío la televisión. Eh, pero uno tiene que saber que uno tiene que beneficiar a los otros. Y un beneficio importante para los niños es que uno tenga buena salud mental. La otra medida que yo aconsejo que en los colegios haya una biblioteca de educación emocional. En un colegio en el sur la hicieron después que nosotros fuimos en la sala de profesores. Y entonces se producía un intercambio natural. Ah, yo estoy leyendo a Maté, léete el capítulo tanto. ¿Ah? Yo estoy leyendo este libro para educar a los hijos. Mira, encontré esta guía de matemáticas. ¿Ah? Eh, ahí, ¿ah? A la mano. Los profesores no tienen tiempo de ir a la biblioteca a veces. Y se los roban, pues ya está. ¿Cuántos libros te han robado a ti? ¿Cuántos libros me han robado a mí? Espero que les hayan mm, servido nomás, pues, ¿ah? ¿Qué mm. más? Antes le ponía una nota que decía hay un maleficio para quien haga uso, se apropie indebidamente del libro. Eso me lo devolvían todos, pero después encontré que era muy mala onda. Bueno, Neva, tenemos que ir terminando. Eh, Te agradecemos mucho tu mensaje. Como dijo Valentina, es muy potente, muy sincero. Causa mucho sentido porque en realidad se ve esto del gran estrés que vivimos, la desregulación de las autoridades, ¿no? De la transgresión de límites. Y es una labor compleja, digamos, para el colegio, para los profesores y también para la vivencia de los niños, ¿no? Entonces causa mucho sentido
tu mensaje y lo haces estupendo en este podcast, ¿no? Así que gracias por compartir con nosotros, ¿no? Y por el mensaje que también le va a llegar, esperamos, a mucha gente. Gracias, mucha suerte en este 2026 que va a requerir mucho de nuestra paciencia, de nuestra energía y del afecto por los niños. Los niños van a necesitar más contención emocional Sí. que otros años. Muchas Muchas gracias, gracias. Valentina. Me encanta que hayas sido mi alumna en el curso de depresión. Y seguramente tú no te acuerdas nada de lo que yo te enseñé, pero sí te acuerdas del vínculo que establecimos. Me acuerdo de que en algún momento diste un porcentaje muy exacto. Acerca un poco el micrófono, Valentín. Perdón, me acuerdo de que en algún momento diste un porcentaje muy exacto de algo y dijiste el 19,33% de los niños y todos terminamos con cara de qué y te mataste la risa y dijiste mentira, el porcentaje da lo mismo, yo aquí estoy poniendo sentido del humor para que ustedes se acuerden de que el mensaje es importante. Y eso, no me acuerdo de mucho más contenido del diplomado, pero de eso siempre me acuerdo. De la Nera Melisic chamullando un porcentaje para que nos rieran. Bueno, el sentido del humor es súper importante, ¿ah? Pero hay que enseñarle a reír a los niños y con, pero no de otros, ¿ah? Y ahí, para prevenir el bullying, Sí, me voy a traer a recomendar un libro mío que es bien barato, que es de la LOM, que no lo escribí con esa noción y ha servido para eso, que son simpáticas las bromas. Las bromas no son simpáticas, son muy antipáticas y la verdad hay que conversar con los niños sobre las bromas es importante, conversar sobre las normas es importante y conversar con sentido del humor, ¿ah? El de las bromas, claro, se ríe mucho el que la hace los otros, pero el que es víctima de la broma es bullying, ¿no? Yo no sabía de bullying cuando escribí el libro, es más antiguo que andar a pie, pero no sabía, no había oído hablar del bullying. Bueno, cuando salí de la universidad no había oído hablar ni de autoestima, ni de muchas cosas más, ¿no? Entonces, eso quiere decir que todos tenemos que seguir leyendo, ¿no? Y tenemos que hacer más congresos de pedagogía, tenemos que hacer más grupos de estudios, tenemos que hacer más talleres de lectura. Bueno, que tengan unas buenas vacaciones, muchas descansen gracias, tú un también. poco. Muchas gracias. Y bueno, vamos a ir cerrando. Agradecemos a quienes nos escuchan, como siempre. Muchas gracias, Neva, nuevamente. Y les invitamos a, como siempre, estar atentos, atentas a la web de Humaniza, donde siempre vamos a estar publicando los nuevos episodios del podcast y toda la información en relación a las actividades del instituto. Muchas Chao, gracias. chao. Gracias. Chao, que estén bien. Chao.